desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Hoy nos reunimos de nuevo para grabar un nuevo podcast en el que vamos a hablar de dos carreras. La carrera que ha tenido lugar este fin de semana en el circuito de Montmeló, el Gran Premio de España, y la próxima carrera que vamos a tener, que es el Gran Premio de Austria, con además, un fin de semana de los de mucha acción en pista, porque es un fin de semana de carrera al sprint. Para comentar esto, noticias y lo que esperamos para el Gran Premio que viene, tengo aparte del equipo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Pues sí, por aquí, después de una carrera que no fue tan aburrida para ser Barcelona. Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Presentado el equipo y presentado el propio podcast, lo que vamos a hacer es poner una pequeña promo y vamos directo con las noticias. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto, mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Cholot me puso la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. Y esta semana, noticias, Emma, tenemos confirmación. Pero es una noticia menor, por decirlo así, entre comillas, y es la vuelta de Fabio Briatore a la Fórmula 1, prácticamente al equipo, o entre comillas al equipo, que le ha dado alegrías en las últimas veces que lo hemos visto en Fórmula 1, que es el equipo Alpine, ante Renault, y que lo ha anunciado como un consejero ejecutivo. Sí, en un principio, por el título que le han dado al puesto, parecería que Briatore no va a tener así un puesto de mucha enjundia, pero yo imagino que si Briatore decide volver a la Fórmula 1 después de tantos años, no es para ser comparsa, e imagino que al final va a ser el que un poco corte el bacalao en la organización, es decir, Bruno Famin, el actual jefe de equipo, va a ser un poco, imagino, el que lleve el día a día del equipo en los circuitos, la voz cantante de cara a los medios, pero al final el que va a tomar las decisiones va a ser Briatore. Y bueno, ya entra con pretensiones importantes de cara a la organización, ¿no? Porque es tema pilotos y después también lo que comentasteis la semana pasada de que Renault podía dejar de ser motorista a partir de 2026, pues esas son dos grandes decisiones que creo que por un lado el tema de la motorización yo creo que va a ser así, Renault va a dejar de realizar motores, a pesar de que seguramente ya haya invertido en los motores de 2026, pues teniendo en cuenta que en la era turbo no han ganado ningún mundial, al contrario, es cierto que han ganado carreras, pero Renault en esta era turbo, si ha destacado algo su motor, es por tener dos de las mayores lacras que puede tener un motor, que es falta de potencia y
fallos de fiabilidad. Es cierto que en esta última etapa únicamente tienen tema de falta de potencia porque la fiabilidad, en parte por la congelación y tal, pues medio lo han solucionado, pero ese motor eh, ha tenido todos esta lacra y no tiene visos, la verdad, no tiene visos de que en 2026 la cosa pueda cambiar radicalmente, porque ya en estos últimos años han intentado mejorar y no ha habido manera, con lo cual pues es cierto que igual pierden una inversión que han estado haciendo de cara a 2026, pero a favor van a ganar, pues que no, van a cortar el chorro de millones, que es hacer el motor y, y al final todo el dinero del cual dispone la organización va a ser en hacer el chasis, ¿no? En vez de tener que pues repartir económicamente, hacer motor y hacer el chasis. Todo tiene su contra porque pasaría a ser un equipo cliente, que eso pues, pues supone que el que le suministre los motores va a poder, o sea, decide cosas y ellos van a tener que asumir esas cosas que decide el motorista. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Seguramente, teniendo en cuenta que Aston Martin deja Mercedes en 2026, ahí hay un Mercedes mm, en el aire que yo creo que Alpine aspira a recoger ese Mercedes que deja suelto Aston Martin, ¿no? Con lo cual, pues Mercedes es la motorización más exitosa de la era turbo y yo creo que puede ser una buena alternativa para Alpine. Pero ya digo, todo partiendo de la base que esto supone asumir un fracaso como suministrador de motores y dar el paso pues a cambiar esto. Y de cara a pilotos, pues entrando Briatore, por ahí dicen que está ahí a última hora a ver si pesca a Carlos Sainz, ¿no? Yo creo que lo de Carlos, teniendo en cuenta lo que he escuchado este fin de semana del Gran Premio de España, yo creo que ya está hecho por Williams. Seguramente, me voy a tirar a la piscina, pero seguramente cuando publiquemos esto, el jueves de Austria o el viernes de Austria, tiene muchos visos de que se va a hacer oficial Carlos Sainz por Williams, ¿no? Pero este movimiento de Briatore está intentando traerse a Carlos Sainz al equipo, en parte con esta historia de que se van a cambiar a Mercedes y que va a mejorar, pim, pim. Es cierto que si Carlos también acaba en Williams, también iba a montar Mercedes, ¿no? O sea, que Carlos va a acabar con un Mercedes, parece casi que eso sí que era cierto, ¿no? Que Carlos va a montar Mercedes, pero no en el Mercedes que muchos querrían, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si esto se materializa y se hace realidad, que Alpine va a montar otra motorización a partir de 2026 y después lo de los pilotos, pues sí, si Carlos finalmente confirma lo de Williams y en Alpine, si no consiguen a Carlos, que yo ya digo, creo que lo están intentando, todos lo están intentando a última hora, pero yo creo que lo de Carlos con Williams ya está hecho, pues no sé a quién van a poner al lado de Gasly, porque lo de Gasly, incluso el propio Briatore se le ha escapado de que están buscando compañero para Gasly. No sé a quién van a recurrir, la verdad. Yo creo que no van a tirar de piloto de su programa de piloto, sino que van a intentar fichar no sé a quién ahora mismo, no sé a quién, ya digo, pero no sé por qué, no me da que no van a poner al equipo o a Duhan, que forma su programa de pilotos y está en Fórmula 2, u otros que tienen también, no sé por qué, me da que van a tratar a Carlos Sainz, si no es Carlos Sainz, pues incluso hasta Bottas o uno de estos que, fruto de la decisión de Carlos, queda rebotado, pues incluso que acabe en la escudería. Pero esto es una impresión mía. ¿Dónde se rumorea que va a ir Lawson? Mira, Lawson es uno de los activos también que puede jugar un papel importante en todo este asunto, ¿no? Si en Red Bull lo van a poner al lado de su Noda,
o no. Si no lo ponen al lado de Tsunoda, queda libre. Y claro, yo creo que es un piloto apetitoso a la hora de ponerlo pues, en un Alpine o las escuderías que queden con un lugar disponible, ¿no? Yo pensaba, la verdad, la última intervención que tuve aquí en el podcast, dije que casi que se daba por hecho lo de Ricardo y Sonoda siguiendo en el equipo. He escuchado alguna cosa el fin de semana de que ya no dan por seguro lo de Ricardo en el equipo y más están tirando a Lawson. Igual, teniendo en cuenta que, claro, a Lawson le prometieron de el próximo año vas a estar en Fórmula 1 o si no te dejamos libre. Oye, y el tío lo hizo muy bien en las carreras que estuvo en sustitución de Ricardo y, y parece o sea, es el prototipo de estar en un RB, ¿no? Y dejarlo escapar a un rival, pues sería en detrimento por ejemplo, Ricardo, que yo creo que está en sus horas más bajas. Ricardo, es cierto que no está tan mal como a principio de temporada, pero, o sea, tal como está la cosa, yo, sinceramente, prefiero a Lawson que a Ricardo. Pues sería gracioso también ver a Ricciardo volver a Alpine. No sé si lo veo yo volviendo otra vez a la organización, la verdad. Me cuesta No, creer, yo tampoco. pero Yo ver no lo veo, pero si Ricciardo quiere seguir y a lo mejor se juntan el hambre con las ganas de comer, la necesidad de Alpine con el encontrarse Ricciardo sin asiento. sí, se podría dar la circunstancia, evidentemente, porque es que también Alpine, es que tampoco, o sea, así lo más jugoso que podía ser Carlos, ya digo, tiene pinta de que pareció una locura hace cuando empezamos a escuchar lo de Williams hace cuánto, un mes o mes y medio. Y, ostras, yo ya os estoy diciendo que yo lo doy por hecho ya. O sea, si es así, yo espero que Carlos pues diga, pues mira, pues estas razones A, B y C me he decidido por Williams en detrimento de Audi, ¿no? Porque yo creo que él buscaba Red Bull, Mercedes nunca fue una opción, no por Carlos, sino porque Mercedes nunca quiso a Carlos. Yo creo que se da esa circunstancia. Primera opción de Carlos era Red Bull y después Mercedes y después lo que quedara. Y en cambio, Mercedes nunca quiso a Carlos, porque de querer a Carlos, yo creo, no sé si estáis conmigo, que ya lo hubiera hecho a la semana de hacer solo de Hamilton, ya hubiera firmado a Carlos. Y si tú fueras Carlos a estas alturas y con el Alpine que tenemos a día de hoy y no el Alpine de principio de temporada, ¿a dónde te irías? ¿A Williams o Alpine? Dejando Audi de lado. Yo sigo manteniendo lo que dije desde el principio, Audi. Ya, pero imagínate que Audi no es una opción, por Si lo Audi que no es una sea. opción, Entre Williams y Alpine, o sea, si ahora Briatore, como dices, le ha ofrecido a Carlos el incorporarse, o sea, yo me tiraría a ¿romperías Williams, el contrato firmado con Williams? O bueno, No, firmado, mira, yo entre firmado no estará, Alpine pero... y Williams, a pesar de que está Briatore, que a pesar de su pillería, me da seguridad, yo me quedaría con Williams. Creo que James Vowles, que viene de Mercedes, está poco a poco armando una organización. Él dice que hay una serie de gente que ha contratado que no se puede anunciar porque están en periodo de jardinería, pero que son la leche y que vamos a flipar cuando se pueda anunciar. Yo creo que es un tío, fue el jefe de estrategia de Mercedes, un tío bien armado, que sabe lo que se hace y tal, salvo la excepción de mantener a Sargent. Y yo creo que Alpine el año, o sea, hace nada fichan a Sandauer y dicen, nos damos de plazo 100 carreras. A la carrera 15 mandan a freír espárragos a Sandauer y echan a otro eh, que era de la época de Benetton, ¿sabes? De la organización. Los pilotos salen por patas, pilotos Fernando Alonso y Piastri, top, ¿no? Podemos decir. Y ahora Ocon. A principio de esta temporada, jefes de aerodinámica se piraron antes de incluso del coche empezar la primera carrera. Ostras, hay demasiados cambios, hay demasiada volatilidad y yo creo que lo que necesita Carlos es estabilidad. Empezar a construir su proyecto de maduración de carrera, que
en ese proyecto igual cuaja y gana algo, o igual no, y mira, pasa con un piloto que estuvo en la Fórmula 1, ganó, no sé, 15 carreras, que no está nada mal, y a vivir su vida. Yo creo que Carlos debería estar en querer esa etapa, ¿no? Bueno, 15 podios, quieres decir. No creo ni que tenga 15 podios, No, Carlos, digo ahora que en futuro, en este periodo de futuro, pues que llegue más victorias para acumular, si no llega al título, no sé, Pero con Williams, ¿tú crees que con Williams no llegará sé, a o sea, ganar en un algo? periodo de 4 o 5 años del futuro, con un cambio de reglamento, así a primeras parece una locura, pero yo qué sé. Es que seguridad ahora mismo, lo único era Red Bull, el resto iba bajando poco a poco. Mercedes daba seguridad, pero ya bajaba con respecto a Red Bull, y después de Mercedes ya la seguridad ya un poco, ya teníamos que dejar de hablar de seguridad con Williams, con el proyecto de Audi, a verlas venir, pero de todos esos proyectos a verlas venir el que más enjundia era ir a una escudería fábrica como Audi. Si va a Williams o va a Alpine, si Alpine completa el cambio de motorización, va a ser un equipo cliente. Ostras, yo creo que Carlos debería estar en un equipo fábrica. Ujú. Bueno, yo de la noticia de lo de que Briatore vuelva a Renault o a Alpine, yo o sea, no soy capaz de ponerme, no sé qué pensar. Porque entiendo que si Briatore ha dicho que sí, algo le habrán ofrecido de garantías. Porque si no, no sé, Briatore tiene una carrera lo suficientemente extensa y un prestigio, pese a cómo acabó un poquillo al final, ¿no? Como tuvo que dejar la Fórmula 1 sancionado. O sea, pero más allá de eso, Briatore se acerca a los circuitos y respéteme usted, ¿no? O sea, es un personaje y respetado y con su carisma y todo lo que queráis. Entonces, de la comodidad de tener la vida resuelta y de hacer lo que le da la gana, a volverse a meter en todas estas historias, yo quiero pensar que le habrán ofrecido algo que le habrá convencido. Entonces, desde ese punto de vista, yo no soy tan pesimista con respecto al Alpine. A lo mejor es el primer paso que hay que dar para la recuperación del equipo. Imaginemos, ¿os acordáis cómo estaba McLaren con Ron Dennis? Sí, o sea, Llegó. que Alpine va a mejorar con el cambio a Briatore, yo no tengo ninguna duda, y si se completa lo del cambio de motorización, por ejemplo, Mercedes, ahí va a seguir mejorando. Pero claro, igual a Briatore dentro de 3 meses le da un ataque al corazón, toco madera para que no pase, ¿sabes? O sea, Sí, ya, ¿sabes? claro. Y se va todo a freír espárragos. Que Sí, sí. Briatore es un caso de diferente medida, pero rollo Newey, ¿no? Que está en el equipo y hay mucha gente que únicamente por estar a la de Briatore ya digo, pues sí, me hace gracia Alpine, voy. Está Newey en el equipo, voy. Que quiero estar en una organización donde ha estado Briatore o Newey. Yo tengo esa sensación, ¿no? Puede ser imán de talento, ¿no? Porque al final Briatore pues, ha ganado con Schumacher y ha ganado con Alonso. O sea, en las organizaciones donde ha estado y ha mandado, normalmente acaba siendo campeón del mundo. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero ha sucedido, ¿no? Con lo cual, eso. Pero claro, Briatore no es el Briatore con Alonso o de Schumacher que tenía el tío 30 tacos, ¿sabes? O sea, Va mayorcete, sí. que no le deseo mal, ¿eh? O sea, no le estoy deseando mal, pero igual pasa algún tal y ya no está carrera a carrera o yo qué sé. O sea, hay cierta volatilidad, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo la verdad es que lo que estoy es empiezo a aburrirme ya del tema Carlos Sainz. Ya, o sea, más que aburrirme como indiferente, a que me empiece ya a dar lo mismo. Y, Entonces, y no crees que él dirá que no, que ahora justamente después de estos días me voy a centrar 100% en tomar la decisión. Yo creo que esto en los últimos meses le ha afectado a su rendimiento, porque su rendimiento desde qué carrera ha caído, en picado, o sí. sea, unos Hombre, también es errores. cierto que Ferrari también ha caído, ¿eh? Sí, pero, o sea, en las últimas carreras Leclerc le ha ganado en clasificación consecutivamente. En carrera Leclerc ha conseguido una victoria y él no.
es cierto que Carlos ha conseguido podiums y tal, pero También es cierto que, por ejemplo, en esta última carrera, las estrategias no han sido las mismas, ¿eh? también es verdad, pero O sea, se empieza a ver que, vaya, que Ferrari tiene muy claro quién prefiere que quede por delante el entre Carlos ellos de las dos. primeras 3 o 4 carreras era nivel Verstappen. O sea, lo más cercano a Verstappen que puede llegar a estar. Y Ujú. ahora, sumado a que Ferrari la ha pasado por encima a McLaren y en la última etapa Mercedes, pues claro, eh, se empieza a ver un poco más atrás, pero yo creo que ha bajado el nivel y yo creo que esto lo dirá dentro de un año, de 2 o de 3, pero yo creo que esto pues, le ha afectado al rendimiento porque es una decisión que ya digo, yo creo que es trascendental a lo que va a ser su carrera deportiva, porque es el periodo de asentarse y forjarse su patrimonio como carrera deportiva, que va muy bien Claro, es caminado que, con los éxitos logrados en Ferrari, pero es que ahora los va a consolidar, o no, o yo qué sé. hombre, consolidar fuera de Ferrari yo lo veo complicado, sinceramente. Al menos el año que viene. Ojalá que con el cambio de reglamento y el 2026 vuelva a tener otra oportunidad. Pero lo que está claro también es que si lo que, o sea, tiene esta temporada, que tiene lo que queda de temporada para disfrutar de un coche pata negra, de intentar subirse al podio, al menos de pelearlo, ojalá lo consiga y ojalá consiga al menos ganar alguna otra carrera, pero bueno, cada vez empieza a estar las cosas más en contra. Mm. Porque, como dices bien, McLaren los ha adelantado, pero ¡fium! O sea, ha pasado como una exhalación por delante. Mercedes poco a poco les está ganando terreno y ahora mismo ya también, o sea, ahora mismo Mercedes está mejor que Ferrari. Y ya no solo eso, sino que su compañero de equipo también está obteniendo mejores resultados y encima ya el propio equipo prefiere claramente que gane Leclerc, con lo cual cuantas menos distracciones tenga, más se centre en lo que le quede de temporada y más intente arañar resultados positivos, pues a fin de cuentas es con lo que se va a quedar, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá realmente esto solo sea otro capítulo más y vuelva a tener oportunidad de pelear por cosas bonitas, ¿no? Mm. Evidentemente, si Carlos acaba en Williams, no va a ser tan tonto como atarse a un contrato de 4 años y no poder moverse de ahí. Imagino que parte de la negociación ha sido, mira, te firmo 4 años, pero si al año o a los 2 años esto no chuta, puedo salirme a buscar alternativas. Yo creo que no va a ser tan tonto como atarse, que está muy bien, atarse 4 años, 5 años y quedarme ahí y ver cómo quedó 18, 19, 20 día tras día. Imagino que ha sido su manager y él hábiles a la hora de moverse en ese sentido. Pero lo que es seguro es que Carlos el próximo año va a estar, al menos el próximo año, seguro va a estar en un coche malo, ya sea Williams, ya sea Sauber o, si me apuras, hasta Alpine, porque va a seguir montando al menos el próximo año Renault, ¿no? O sea, quizás de esos tres el mejor el próximo año sea Alpine, porque, mm, bueno, ahora hablaremos de lo que ha sido el Gran Premio de España, pero con respecto evidentemente a lo de este año, Carlos el próximo año seguro va a estar en un peor coche que, que este. Eso seguro, por descontado. No, es que desde luego no. Yo ya lo dije desde el primer momento. Lo que no tenía Carlos era ya no equipos, ¿vale? Porque aquí lo importante no es el equipo que tienes disponible, es los asientos. Si no hay asientos y ahí pocos había uno en Mercedes, no había más que el de Pérez en Red Bull, a partir de ahí ya eran opciones peores. Entonces, con esas dos opciones y una era probable que ya no fuese, como se ha marcado que no va a ser, el de Red Bull, pues lo único que le quedaba era Mercedes y nada, o sea, va a terminar saliendo de ahí y obviamente va a ir a peor. Veremos qué línea a futuro puede elegir, porque ahí va a ser algo importante, ¿no? Quizá el año que viene y el siguiente, pues tenga que comerse una temporada mala
y a partir de ahí pues podría ganar pues algo más de proyección con pues un desarrollo que se haga bien en el equipo al que se vaya, ¿no? Pero bueno, eso no se lo va a quitar nadie, me parece a mí, y veremos a dónde va, pero bueno, hay que tener claro que la línea va a ser ir hacia abajo para intentar volver a estar arriba. Y Juan, bueno, decías lo de los podiums de Carlos, el dato, son 22 podiums ya, ¿eh? O sea, es algo más de lo que nos Pues parece así. a ojo, sí, a ojo a mí me parecían menos. Qué bien. ¿Y cuántas victorias? 4. No, 3. 3 victorias. 3 victorias. 3 victorias, 22 podiums ya. Oye, ni tan mal, ¿eh? Hay No. muchísimos pilotos que han pasado por la Fórmula 1 y no tiene ni... y con unos resultados Mira mucho más... Hülkenberg. Mira Hülkenberg, que no tiene ni Por ningún ejemplo, podio, sí. ¿no? Comentabais vos, José y Juan, en el previo de España, de que igual Carlos, se hablaba, ¿no? De igual trampolín, un año de transición y para 2026 dar el cambio a otro equipo. Pero si lo pensáis, estaría en una peor situación aún de la que está ahora, porque casi todo el mundo firma, mejor dicho, por 2 años, con lo cual estaría de darse esa, o sea, sería un suicidio, salvo que yo que sé, un Red Bull Verstappen se decida pirarse, entonces, pues claro, cambia absolutamente todo, ¿no? Pero a priori, si hay estabilidad, ese año de trampolín es que te complicaría la vida. Aparte, perderías un año para conocer la organización en la que ibas a estar. O sea, no. O sea, Están firmando todos los equipos para... 2 años mínimo. 2 O sea, o más. Hulkenberg firmó 2 años. Sí. Que después pueden tener cláusulas al año para escapar, eso ya no te digo que no. Pero de primeras, mínimo 2. Casi todo el mundo 2. La excepción es igual Mercedes. Con Antonelli o el que acompaña a Russell. Ahí puede ser el ¿Y asunto. Russell cuándo se le acaba el contrato? Mira, Russell es también la excepción. Mercedes es un poco excepcional, porque el año pasado, no sé si acordáis, Hamilton y Russell renovaron por 2 años. Hamilton tenía, no sé si Russell también tiene la misma historia, pero bueno, como no se va a cumplir, que al año se podía pirar, como así ha sido. Pero claro, Russell el próximo año sí que cambia. O sea, Mercedes es el único, si está la cosa esta del trampolín de Carlos, que sí que, porque tiene, a día de hoy tendría los 2 asientos libres en 2026, porque acaba contrato Russell y no sabemos lo que va a pasar con el segundo, ¿no? No sabemos cómo se va a hacer, ¿no? Sería el único gran equipo así, un poco abierto de cara a 2026 a día de hoy, ¿no? Que no sé si también Russell va a decir, oye, renovamos más, ¿no? Porque al final todo el mundo, o sea, va a destiempo que el resto de, oye, me extendéis el contrato 2 años, 3 más, ¿sabes? Que se podría dar la circunstancia. Pero yo creo que el que busca el año es Mercedes, al lado de Russell. Bueno, lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que lo que quiere Mercedes es a Verstappen, ¿no? Y para el próximo año no lo va a tener, pero igual 2026 con el cambio de motorización, Red Bull pierde a Honda a favor de Ford. Claro, si ficha al lado de Russell a un tío por 3 años o 2 años y Russell, la intención es que continúe, claro, ¿dónde metemos a Verstappen si lo queremos traer? En cambio, si fichan a alguien de transición por un año, automáticamente no se tienen que pelear para deshacerse de él para traer a Verstappen, ¿no? Pero es todo, a día de hoy, lo de Verstappen con Mercedes es todo aspiracional, ¿no? Pero un poco yo creo que están trabajando en ello. Pues a ver si, como decías, esta semana se despeja ya. Decíamos José y yo la semana pasada, a ver si esta semana se despeja ya. Pues esta otra vez, ¿no? A ver si esta semana. Sí, No, sí. y de hecho había rumores de que Carlos se anunciaría algo coincidiendo con el Gran Premio de España, pero bueno, aquí estamos, seguimos sin noticias. De haberlas sería mañana, después de haber grabado el podcast y ya casi publicado, Sí. con lo cual... Yo creo que de hacerse, me cuadra que se diga el jueves, hoy estamos grabando miércoles, ¿no? Pues mañana jueves,
para que ya el viernes con la prensa tal, pues declaraciones, oye, mira, que has fichado por Williams, ¿por qué? Tal, pim pam. Me cuadra ese escenario. Y si se retrasase, ¿lo verías como síntoma Pues mira, si se pues empieza a de que retrasar, Briatore... pues sí, yo lo empezaría a ver con que la carta de Briatore igual empieza a moverse, ¿eh? Ujú. Eso quiere decir que no está firmado lo de Williams o tiene alguna cláusula de, mira, puedo mandar a la papelera el contratito este, pero si se retrasa, entonces la carta de Alpine es más seria tiene más posibilidades de lo que cabría esperar. Bueno, y si os parece, nos vamos ya directamente al Gran Premio de España y comentamos un poco qué es lo que ha pasado. Emma, no sé si antes de la clasificación tenemos alguna cosa reseñable o vamos directamente ya a la sesión del sábado a mediodía. No, vamos ya también a la clasificación porque libres, pues básicamente más de lo mismo. No ha habido nada, ningún sobresalto, por así decirlo. Pero yo sí quería empezar comentando que, que, que yo recuerde, quizás ha sido una de las mejores ediciones del Gran Premio de España en Montmeló de la historia. Una parrilla súper igualada y después, como hablaremos en el tramo de carrera, ha habido carrera. Que eso, decirlo, del Gran Premio de España en Montmeló, donde por estadística eh, no se mueven menos las posiciones por estadística en el Gran Premio de España aquí en Montmeló que en Mónaco. Eso es lo que dice la estadística. Y decir que diga yo, que imagino que estaréis conmigo, que ha sido una de las mejores ediciones de la historia en gran parte por la carrera, que hemos visto muy buenos adelantamientos, pues yo me congratulo, la verdad, ¿no? Y pone en evidencia que la chicane esta que se inventaron para precisamente provocar adelantamientos fue una pérdida absoluta de dinero y de tiempo, ¿no? Y también que el nuevo reglamento, pues en este escenario, pues ayuda a las cosas como son, ¿no? Pues vamos con la Yo estoy de clasificación. acuerdo contigo, Emma, perdón, antes de que sigas, ¿no? En que comparativamente esta carrera ha sido bastante más entretenida que las últimas ediciones al menos, porque ya tampoco soy capaz de hacer mucha memoria hacia atrás, ¿no? Pero ya a lo mejor incluso puede ser que haya sido la carrera más entretenida de la historia de Barcelona. Pero eso no quita que, vaya, en en lo que es la media de entretenimiento que nos produce la Fórmula 1 en todos los circuitos, a mí esta carrera tampoco me ha motivado al máximo, ¿eh? O sea, vaya, ha tenido cositas muy interesantes, algún adelantamiento, como dices tú, de chapó, o sea, decir, ostras, no me imaginaba yo que, o sea, y además con pelea bonita y, o sea, ha tenido cositas, pero bueno, tampoco ha tenido tantísima emoción. Yo el primer puesto no lo vi peligrar prácticamente en ningún momento, pese a que obviamente no es el dominio, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Pero vamos. O sea que sí, para ser Barcelona tienen, pero vamos, tampoco echemos las Sí, a campanas al ver, vuelo con respecto a ver, a que esta carrera ha sido... emoción como Abu Dhabi 2021 fue lo de Verstappen-Hamilton, no. O como Hombre, eso es Brasil, difícil de igualar o sea, eso no, en cualquier sitio. eso no, pero teniendo en cuenta que es Barcelona, los adelantamientos que yo he visto son adelantamientos trabajados, no esto de abro el DRS y ala, venga, adiós. No, o sea, el DRS ayudó, pero se los han tenido que trabajar y se han materializado. Ostras, a mí me gustó y la carrera. Después también tuvo un componente de estrategia, había que cuadrarlo y bueno, a mí me gustó, ya digo que me gustó la carrera porque ya digo, si vas a mirar la estadística, es que la estadística dice que este Gran Premio hay menos cambios de posiciones que en Mónaco. O sea, que el que sale en la pole, el segundo, tercero, acaban primero, segundo y tercero, como es el circuito, ¿no? Y este ha sido un ejemplo de que eso se ha roto, ¿no? Pero claro, lo que tú decías, o sea, que Verstappen, o sea, tú ya sabías que en la vuelta 40, pues, salvo que pinchara una rueda o cayera un meteorito, pues Verstappen iba a ganar, ¿no? O sea, ese tipo de emoción, no. Ahí estoy contigo que no la ha habido.
como tal, ¿no? Le ha faltado eso, ya sería la pera que tuviera eso, ¿no? Y bueno, volviendo con clasificación, pues una clasificación muy igualada que finalmente se llevó Norris. McLaren está muy fuerte, sigue estando muy fuerte. Después en el segmento de carrera ya comentaré, pero es una pena que a McLaren le falten ajustes para acabar de materializar en puntos su rendimiento, pero tienen un pepino de coche y piloto yo creo que también tienen, ¿no? Aquí le pudo virar la pole a Verstappen. Por cierto, creo que es como que la tercera o la cuarta carrera consecutiva con diferente poleman, ¿no? Algo que no se veía desde hace ya unas cuantas temporadas. Lo que quiere decir que el dominio de Red Bull siguen ganando, pero ya no hay dominio. Podemos estar de acuerdo con esto, de que siguen ganando, pero ya no dominan. Ganan, pero no dominan, no aplastan, ¿no? Y, y yo creo que es así. Se ha roto eso, ¿no? Yo creo, Emma, que hay dos números, por decirlo así, o dos estadísticas numéricas que lo pueden confirmar. O casi hasta diría, bueno, no llegamos a tres, pero sí que hay dos. Por un lado, lo que tú dices, ¿no? El tema de la pole. Está perdiendo poles, estamos teniendo más equipos haciendo pole en circunstancias normales, ¿eh? Porque dices en lluvia o con accidente, aquí no lo ha habido y desde luego Lando Norris lo ha hecho bastante bien. En alguna carrera incluso ha habido pues los dos McLaren, que quizá Piastri sí que es obviamente es más novato que Norris, tiene menos experiencia en Fórmula 1, lo está haciendo bastante bien y bueno, hay carreras en las cuales puede estar ahí en esa clasificación o no, pero bueno, el número de poles que ha perdido este año Red Bull y sobre todo yo diría, si nos paramos a analizar cómo han acabado las carreras, esa diferencia en segundos con el segundo clasificado cuando ha ganado Verstappen, ya no estamos viendo estos tiempos pues que de vez en cuando pues eran 30 segundos, prácticamente el tiempo de media vuelta o casi una vuelta, esas distancias, esas... no sé, esa diferencia que había con el resto de equipos yo creo que ha bajado bastante. Luego además también lo vemos, ¿no? En lo que son las de parada en boxes ya no son tan cómodas, ya no hay paradas gratis. Últimamente pues Verstappen tiene que trabajar. ¿Que tiene el mejor coche y ahora y a día de hoy pues parece que es el mejor piloto? Sí, pero desde luego los números están ahí. Si lo vemos fríamente, las distancias han reducido, las luchas han aumentado y aunque el resultado más o menos sea el mismo, porque aquí hay Verstappen este último año no ha ganado alguna de las carreras, la ha perdido, depende un poco cómo lo veamos, bueno, sigue manteniendo pues esa capacidad de ganar carreras con relativa facilidad. Pero bueno, ya no es tanta como teníamos hasta ahora. Pero siguen ahí arriba, ¿no? O sea, no quiere decir que se hayan descolgado porque Verstappen se quedó a muy poco de McLaren, pero eh, se lo tienen que ganar y tienen que clavarlo. Tienen que clavarlo porque si no lo clavan, pues ahí aparece el McLaren de Norris y como se descuiden un poquito, aparece también Mercedes porque en Canadá vimos que mejoraron y en vista a lo de Cataluña, que ya sabemos que es un escenario donde podemos calibrar cómo está cada uno, al menos en este momento preciso de la temporada, Mercedes ha mejorado y no diré que está a la altura de McLaren y Red Bull, pero como siga a este ritmo, lo va a llegar a estar, ¿no? Porque Hamilton fue tercero y Russell fue cuarto. Casi el mismo tiempo, pero por escasas 2 milésimas, Hamilton consiguió quedar por delante de Russell. Por cierto, que imagino que os enterasteis, perdón, que, que alguien, no se sabe muy bien quién, Mercedes lo están buscando, que mandó, al igual que con el caso de Horner hace unos meses, alguien mandó un mail con fotitos a gente del paddock, pues lo mismo ha sucedido en este caso con Hamilton. Alguien
mandó un mail a un periodista y gente del paddock diciendo que Mercedes estaba saboteando a Hamilton y únicamente Bono, su jefe de ingeniero de pista y alguno más, pues era el único que va a la contra de este sabotaje, ¿no? Yo me cuesta creer que Mercedes esté saboteando a Hamilton, ¿no? Porque a la Pero si la mínima... estrategia de esta carrera fue a favor de Hamilton Ya, en ya, vez de... pero, o sea, Es que, también, es por que también favor. Mercedes esta carrera le está poniendo de ejemplo de, ¿veis cómo no hay sabotaje ni hostias en vinagre, no? Pero yendo a esta historia, yo creo que no, o sea, si hubiera sabotaje, es que en esto, o sea, si estuviéramos en los 70, pues vale, pero es que ahora mismo alguien se tira un pedo y, tío, y es que se sabe, o sea, sería, o sea, no, Yo es que me no tenía creo ningún sentido. que o sea, que en igualdad de condiciones, cuando se da la circunstancia de que un corredor, o sea, bueno, de un piloto, va a dejar la escudería al año siguiente, yo entiendo perfectamente que el propio equipo le dé las... O sea, que si tiene que fallar un Claro, coche, que aparte de falle eso, el... Eso lo veo perfectamente lógico y normal, pero desde luego lo que no entiendo, o sea, lo que no creo es que se vaya a sabotear. Es que además antes decías de Red Bull. O sea, el problema que tiene ahora Red Bull, y mira que me duele, es Checo Pérez. Porque lo que sí que le peligra a Red Bull clarísimamente es el Mundial de Constructores. El de pilotos lo puede tener más o menos claro, pero el de constructores... sí, sí, sí. o sea, De es hecho, que no... Horner lo ha llamado Los dos a... McLaren por delante, los dos Ferrari por delante, los dos Mercedes por delante. Horner ha llamado a Pérez a filas diciendo que lo necesitan ahí arriba por el Mundial de Constructores y también para echarle una mano a Verstappen, porque ahora parece ciencia ficción que Verstappen pierda el título porque está Leclerc, que creo que es el segundo, ¿no? Está que a 60 y pico puntos, una cosa así. Parece una locura viendo cómo va Verstappen, pero aún quedan 14 carreras, más que 4 sprints o algo así, ya no me acuerdo cuántos sprints llevamos. Con una mala racha Hoy, o sea, y... este fin de semana hay sprint. Sí, Nuevo. una mala racha y tienes que trabajarlo. O sea que si quedan 5 carreras para acabar el campeonato, no te digo nada. Emma, cuando lo dijiste me sonó extraño. Leclerc ya no es segundo, ¿eh? El segundo Ah, ahora mismo es Norris. ya es Norris. Bueno, pues mira. Pero a 60 Hombre, y tiene pico aún puntos, ¿no? ventaja, ¿eh? Verstappen tiene 219 y Norris tiene 150, es decir, le saca casi 70 puntos, Bueno, 69 es puntos. bastante, pero Pero ya desde luego es como para ojo cuidado, ¿no? sí, o sea, viendo cómo están las cosas, pues ya digo, es muy raro y parece ciencia ficción y tal, pero una mala racha que Verstappen justamente, mira tú por dónde, en Canadá, en los libres, tuvo uno de los problemas que ha tenido esta temporada, el motor falló, aparte lo estrenaban y parece que ese motor que estrenaban en Canadá y que les falló a los 2 minutos de dar la primera vuelta con él, parece que ese motor es irrecuperable, parece. Y tuvieron que volver a estrenar el último motor disponible para toda la temporada, el cuarto ya, aquí en España. No, en Canadá ya lo tuvieron que estrenar o en España, bueno, no recuerdo. El caso es que ya Verstappen en la carrera número 10 ya ha estrenado los 4 motores. Lo más probable es que penalice. Dices, bueno, tiene margen y tal, pero ya no es como el año pasado donde dices, bueno, que penalice. Si va a salir 18 y le va a meter un churro a acabar, o sea, da igual, como salga, que va a ganar, ¿no? Ya no estamos en esas historias, ¿no? Claro, lo que tiene suerte es que las carreras que ha perdido, una la ganó Norris, otra la ganó Leclerc, otra la ganó Sainz. Es decir, Sí, pero ahora no tiene un rival McLaren, claro. ahora empieza a serlo Norris, porque Norris ya no se baja del podio, no se ha bajado del podio. ¿Cuántas carreras consecutivas lleva Norris subiendo al podio? Mira, lleva Norris, vale, claro, menos en Mónaco, donde no subió, lleva China, Miami, Emilia-Romagna, Mónaco, donde no subió, Canadá y España. O sea, lleva de 6 carreras, 5 podios. Una de ellas, una victoria. Y la mayoría de veces que acaba en el podio, Norris acaba segundo. ¿Sabes? Norris
se está confirmando como Sí, sí. el rival de Verstappen, ¿no? Al menos en este momento de la temporada. Con lo cual, pues, mm, que Red Bull tiene margen, pero como las cosas vayan mal dadas, pues, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque ya no es que es McLaren. A lo que tenga un mal día, pues van a pelear con Mercedes, y ya son dos cochitos. Como tengan aún un peor mal día que ese, pues aparece Ferrari, ¿no? O sea, se lo tienen que trabajar, ¿no? Sí, esta temporada decíamos, ¿no? Que después de no sé cuantísimos años había sido la primera vez que un Red Bull no quedaba entre los 5 primeros, en no sé qué Sí, carrera. sí, aquella, sí. ¿Qué fue? No, ¿dónde fue? Pues ahora no me acuerdo, pero aquella La desastrosa que ganó para... Carlos Sainz. No me eh, acuerdo. sí, puede ser. O de Carlos o la de Norris. No, la de Norris no, que Verstappen quedó segundo. Pues sí, puede ser la de Carlos, ¿eh? Puede ser, sí. Puede ser la de Carlos, sí. Es bueno para O la Mónaco, competición, ¿no? O puede ser. sea, No, fue Mónaco, fue en Mónaco. Fue en Mónaco. la Porque de en Leclerc. Mónaco Verstappen quedó sexto, creo. Sí, quedó precisamente Verstappen quedó sexto. Y hacía ¿desde qué? Desde el 2007, creo, así, que ningún Red Bull, una cosa así, ¿eh? Creo que era la estadística, desde el 2007 o 2008, que hacía que ningún Red Bull quedaba por lo menos en los 5 primeros, que era una locura de estadística. La verdad, si lo piensas, dices, ¿cómo? Pues sí, y eso se ha roto esta temporada, ¿no? El caso, volviendo a la clasificación, ahí están los Mercedes, tercero Hamilton, cuarto Russell, y después de los Mercedes aparecían Ferrari, con Leclerc quinto, Carlos sexto, ¿no? Parecía que Carlos, pues, incluso, oye, igual se pelea por la pole, porque en los libres, o sea, mejor tiempo, tal. Bueno, a mí me fastidia un poco mucho esto de Ferrari, que en pretemporada, en libres, primero, segundo, y después, a la hora de la verdad, para atrás. No sé vosotros, pero es que es cíclico, tío. O sea, desde que se fue Schumacher, primero en pretemporada, en libres, tal, y después, hostia, cuesta, ¿eh? Cuesta, salvo en ocasiones donde sí que se da eso, pero ostras, aquí también. Carlos primero en los terceros libres, ¿no? Antes de clasificación, y después llega la clasificación y acaba sexto, ¿no? Fastidia un poco, ¿no? Y después de Ferrari, un Alpine, que aquí demuestra que Alpine poco a poco, pues oye, y con la parrilla tan igualada que está, pues ojo con Alpine, que yo empiezo a creer que si las cosas van como están yendo, Alpine me da que va a quedar por delante de Aston Martin en el Mundial de Constructores a final de temporada. Me tiene sus visos, ¿eh? Le saca 50 puntos ahora mismo, a Aston Martin Alpine. Teniendo en cuenta los puestos donde están acabando, es una salvajada de diferencia. Pero yo veo para Claro, es que arriba, es eso. O sea, quedando noveno y décimo, son claro, es 3 una puntos los salvajada. que. Pero teniendo en cuenta cuál es la trayectoria de unos y otros, yo me lo creería que Alpine quede por delante de Aston. Porque a principio de temporada era un desastre absoluto y ahora, pues, y justamente en lo que decía antes, un circuito referencial, pues Gasly ha sido séptimo y Ocon noveno. Y Ocon lleva un chasis más pesado que Gasly, que ahora mismo no se sabe, a ciencia cierta lo saben ellos, evidentemente, cuánto de pesado es y cuánto le penaliza a Ocon, pero pongamos que 2, 3 décimas, ostras, ya es diferencia, ¿no? Se supone que en Alpine se lo alternan este chasis ligero y pesado, ¿no? Se supone. Pero bueno, teniendo en cuenta que Ocon se va a pirar, yo, lo mismo que decíamos de Hamilton y Russell y Leclerc y Sainz, que lo normal, que nadie se extrañe, que tanto Mercedes como Ferrari como Alpine, al piloto que se pira, pues no le den mejoras y se coma las peoras. O sea, yo creo que nadie se debería extrañar en esto, ¿no? Y cada que va avanzando la temporada, más se va a notar esto. Yo creo que a nadie debe coger por sorpresa, ¿no?
Pero ya veis, Alpine, incluso con Ocon, que lleva el chasis pesado, pues ha quedado por encima de un McLaren y de Aston, De ¿no? todo el resto. De todo el resto, sí. Octavo se coló Sergio Pérez, que, vale, no se quedó ni en Q1 ni en Q2, pero octavo. Yo creo que Pérez, no sé, ha renovado, bueno, se tranquilizará, futuro ya confirmado, mejorará. Pero, hostia, no da, o sea, no puede. Es que no puede. Yo no sé qué hay que hacer con Pérez, pero Red Bull lo necesita. El año pasado no lo necesitaba porque había tal diferencia que Verstappen ganó lo que quiso. Pero aquí lo necesita. Red Bull necesita a Pérez. Verstappen lo va a necesitar menos que la escudería, pero también, oye, una manita guay, ¿no? Y no está. No está y yo creo que no se le espera, la verdad, ¿no? Noveno, como decía Ocon, y décimo Piastri, que ha sido un mal fin de semana de Piastri, ¿no? En clasificación se fue largo, la vuelta un desastre, y ya haciendo una mala clasificación después de la carrera, pues sí, mejoró, porque tiene un pepino de coche y tal, pero perfectamente Piastri tenía que estar en el podio o acercándose al podio y no estuvo, la verdad. Mal fin de semana de Piastri, ¿no? Y a partir de Piastri, que fue décimo, pues un décimo fue Fernando, que bueno, yo creo que aquí en España ha empezado a salir la frustración ya de Aston Martin, ¿no? Porque después de la carrera ya, bueno, ¿qué? Lo que había, ¿no? Sí, lo que había, las mejoras, bueno, mejoras, las espero, yo también las espero hechos y no bla, 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 o sea, discurso similar a cuando estuve con Ferrari, a cuando estuve con Bueno, no estoy McLaren. de acuerdo. O sea, o sea, frustración de que el coche, o sea, no traen mejoras y vamos para atrás. O sea, Ya, Ferrari, pero es lo McLaren. que. No sé, yo es que le escuché una entrevista que me pareció. Hasta creo que fue la que le hicieron en Dazón, que la vi después, en la que el tío decía que la diferencia con respecto al año pasado es que ahora mismo sabían qué es lo que iban mal. Y entonces, lo que tampoco iban, decían, no vamos a prometer nada, las cosas hay que demostrarlas en la pista. Entonces, era optimista en el sentido, eso, o sea, de que ahora sabemos qué es, qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que no funciona y cuál es el camino. Otra cosa es que las mejoras que traigamos al final funcionen o no funcionen. Pero, es decir, para mí no fue el discurso de siempre, ¿eh? Yo te digo las palabras de él al acabar la carrera. No en un entorno sosegado de entrevista, no. Las declaraciones al acabar la carrera que le preguntaron, yo también espero las mejoras y no llegan, espero hechos y no bla, bla, bla de que vamos a mejorar. No. O sea, yo me olió a frustración, que lo entiendo. O sea, me dicen mejoras y yo voy para atrás en vez de para adelante. Y después hay que hablar de la carrera, que yo creo que en Aston Martin el año pasado no, pero mm, Aston Martin, entre comillas, le está haciendo la cama a Fernando para hacer ver que Stroll va mejor que él. ¿Por qué lo digo? Porque en un momento de la carrera él está ahorrando neumáticos de cara a final de carrera y en cambio Stroll, que venía por detrás, iba a full gas, derrapando. Sí, iba más rápido, pero, o sea, Fernando estaba pensando a largo plazo y Stroll a corto plazo. Y pensando a corto plazo, adelanta a Fernando en la carrera. Fernando se queda, que si buscáis en YouTube veréis el clip, se queda, oye, yo estoy ahorrando y este va a full gas y me pasa y yo, pero ¿qué es esto? ¿No? Resultado final de carrera, Fernando a largo plazo quedó mejor que Stroll, pero ahí o sea, hay un problema de gestión en el equipo, ¿no? O sea,
que después también en Ferrari podríamos hablar también problema de gestión de equipo, pero en Aston Martin ya no es que el coche no vaya, es que ya de gestión de equipo también el año pasado todo iba, en las primeras 10 carreras, era todo, estamos viviendo en luna de miel. Y ahora ya no hay tanta luna de miel, las cosas como son, ¿no? Y yo creo que va a ir a peor. Yo la única persona que conozco para romper este ciclo pernicioso que lleva Aston Martin se llama Adrian Newey. Yo, la verdad, no soy muy optimista con Aston Martin, ¿eh? Las cosas como son. No sé en 2026, pero lo que queda de temporada y próximo año, yo creo que están volviendo de donde salieron a principios del año pasado. Tristemente, o sea, me fastidia porque está Fernando en la estructura, pero tiene sus visos, ¿no? Por mucha fábrica, túnel del viento que están construyendo y la Virgen Santa, pero mm, yo creo que están volviendo a donde estaban, ¿no? Espero equivocarme y que sí, que no sé, dentro de 6 carreras, pues sí, Fernando, pues mejor, ¿no? O sea, si pudo McLaren, si pudo Mercedes, si Ferrari a veces está, ¿por qué no va a poder estar Aston Martin? No, pero yo es que no lo veo, no lo acabo de ver. Ya digo, la única persona que conozco que puede romper esto es Adrian Newey, francamente, ¿no? Y me fastidia porque Fernando está acabado su carrera deportiva y los resultados que va a conseguir no es porque él ha perdido capacidad, ¿no? Sino es porque, pues otra vez, no tiene el material, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Y pues eso, Fernando consiguió clasificar un 10º, no consiguió pasar a la Q3, pero bueno, lo máximo era esto y incluso tenía pinta de ir incluso a peor, ¿no? En carrera, ¿no? Como más o menos fue, ¿no? Después de Alonso, Bottas, Hülkenberg, el propio Stroll, Guanyu, Magnussen. Y en la última parte de la parrilla a mí me sorprendió, pero teniendo en cuenta cómo funciona la Fórmula 1 a día de hoy, es entendible, pues se quedaron Tsunoda y Ricardo, los dos RB, acompañados de Albon y Sargent. La sorpresa, como veis, es RB, porque tanto Tsunoda, sobre todo Tsunoda y Ricardo, pues estaban rondando la zona de los puntos, 9º, 10º, 11º, 12º, y de repente aquí en Barcelona, pues quedaron en la Q3 y después en la carrera poco más hicieron, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque fueron de los equipos con más mejoras aquí en España y es algo que empezamos o sea, que ya se vio desde el primer momento pero que poco a poco se acentúa más con este reglamento nuevo que tenemos de Fórmula 1 que empezó en 2021 o 2022, ya no me acuerdo, ¿no? Que se traen mejoras, pero como hay que probarlas in situ, pues hasta que se optimicen, pues, de primera son peoras. A largo plazo pueden llegar a ser mejoras, ¿no? Que algo también que iba a decir antes es que quizás tenemos que dejar de decir mejoras y decir novedades, porque si son mejoras o no, hay que verlo a largo plazo. Sí, eso te iba a puntualizar yo, ¿no? Realmente lo que han traído son novedades, obviamente no traen cosas para ir más lentos, sino que traen cosas para probar y oye, te puede salir que funcionen, que no funcionen o que lo anterior sea mejor, ¿no? Y nada, bueno, oye, es un buen momento para probar porque empezamos Europa, tenemos 3 carreras seguidas y desde luego a mí me llamó la atención, ¿no? Lo que comentas, de haberlos visto cerca de o sea, que el límite de la Q1, Q2, o sea, de la Q2 y la Q3, pasar a no verlos clasificados, pues ha sido algo llamativo. Pero bueno, con todo esto, la verdad es que la carrera se presentaba bastante interesante. Una parrilla de salida en la cual pues teníamos McLaren, teníamos Red Bull, teníamos los 2 Mercedes y por detrás los 2 Ferraris. Y que desde luego
nos ha puesto a 3 protagonistas en la salida sobre la mesa. Los 2 esperados, Lando Norris y Verstappen. Lando Norris, que debería defender la pole, y Verstappen, que debería atacar. Y así ha sido. Lando ha defendido bastante al límite esa pole. Verstappen ha llegado incluso a pisar un poco de la hierba en la recta de meta. Y claro, esta guerra sin cuartel pues la ha aprovechado uno de los Mercedes, que no ha sido Hamilton, que salía en tercera posición, sino George Russell, que salía cuarto. Ha salido fantásticamente bien. Ha ido hacia el exterior de la primera curva. Ha frenado mucho más tarde que Verstappen y que Lando Norris, con lo que ha sacado petróleo de esta primera vuelta y se ha colocado en primera posición. Se comentaba también, bueno, el tema de que si se podía investigar la acción entre Lando Norris y Verstappen, ¿no? Parece que Lando Norris le deja muy, muy, muy justo el espacio a Verstappen, que, como digo, ha pisado la hierba, pero que, bueno, pues no ha tenido mucha más repercusión a nivel de sanción. Desde luego, muy pillo ha estado George Russell, muy, muy fino en la salida. Lo que pasa es que a partir de 2 vueltas, Verstappen ha ido cada vez más rápido que el piloto inglés y ha conseguido ganar esa primera posición que les había arrebatado a Norris y a él, George Russell en la salida. Se ve que los Mercedes van bien, pero no tan bien todavía. Por detrás, los españoles, bueno, pues Carlos se ponía sexto a la salida, Fernando se ponía 12º, y a partir de estas vueltas, de la tercera vuelta o así, ya con DRS activo, Carlos Sainz, por ejemplo, ha adelantado a Leclerc y se le veía pues un poco de ritmo como para ir a por los Mercedes. El adelantamiento de Sainz ha sido ajustado. Bueno, Sainz dice que Leclerc que le ha tocado. Bueno, Leclerc también, bueno, pues, hace algún comentario sobre Sainz, que al final esto pues es más que nada para el equipo, para poner un poco una queja. Y hemos empezado, bueno, tras las primeras vueltas, Verstappen, lo que comentábamos al principio, lo que decía Emma y lo que decía yo de los números, Verstappen mantenía la primera posición por delante de George Russell, pero no se da escapado del piloto de Mercedes, bien porque no le interese o porque la distancia, digamos, de rendimiento de los coches ya no es tanta a favor de los Red Bull, aunque tienen muy, muy buen coche. Ya no pasa por encima del resto de rivales como pasaba antes. Y bueno, aquí con 4 o 5 vueltas, Verstappen es raro que no se haya podido abrir un poco más de 1,4 segundos, que es lo que mantenía con Russell en esta vuelta 7. Por detrás, bueno, Alonso perdía posiciones con Valtteri Bottas. La verdad es que lo que comentábamos de Aston Martin, ¿no? También va un poco hacia atrás, va en el sentido contrario que Mercedes o que McLaren, y nada, iba perdiendo posiciones en parrilla. La lucha de los Ferrari pues tampoco es que hubiese acabado con ese adelantamiento de Carlos. Leclerc pues se acercaba teniendo DRS, Carlos no se puede aprovechar del de Hamilton, que le precedía, y durante unas vueltas hemos estado en una situación en la cual Carlos podía perder con su compañero de equipo, hasta que finalmente Carlos sí que ha conseguido engancharse a Hamilton. Recuperaba tiempo con los Mercedes. Pudiera ser que aquí hubiera lucha al final de carrera, ¿no? En rendimiento similar entre Mercedes y Ferrari, y que, bueno, pudiéramos ver a alguno de estos pilotos en podio a final de carrera. Por detrás también, bueno, veíamos las dificultades de Checo Pérez, que después de 12 vueltas sigue en 10ª posición, está intentando luchar con Ocon, y que desde luego el coche que tiene no parece ser el mismo que el de Max Verstappen, pues que para nada, ¿no? El rendimiento que le saca ese coche es muy inferior el
el piloto mexicano al piloto holandés. Como una medida pues para, no sé, buscar una estrategia distinta, Checo es el primero, así digamos, de los equipos importantes que entra a cambiar neumáticos a vuelta 15. Se prevé demasiado pronto y pone blandos para intentar hacer algo un poco distinto. Por la parte de arriba manteníamos esa guerra entre Hamilton, Sainz y con Leclerc, intentando también cazar en lo que pueda haber entre los dos pilotos que le precedían. Y bueno, conocíamos también en este momento, que McManus en una sanción por saltarse la salida. Y finalmente, pues empiezan los bailes en boxes con Russell y con Carlos en el grupo, digamos, de cabeza. Russell, que va por delante del piloto español, prácticamente ha estado a punto de perder la posición, le ha ido por milésimas prácticamente, ha hecho una mala parada el piloto inglés, y Carlos ha estado a punto de ser capaz de adelantarlo en el pit lane y ganarle la posición. 2 vueltas más tarde pues, ha entrado Lewis Hamilton, que con la estrategia resulta que Carlos Sainz le gana la posición, y el piloto inglés sale también por detrás del piloto español. Aquí pues el equipo Ferrari ha estado más pillo que los integrantes del equipo Mercedes. Vueltas más tarde ha entrado Max Verstappen, una parada increíble, prácticamente por debajo de los 2 segundos, y los pilotos que quedaban en cabeza, Lando Norris y Charles Leclerc, deciden todavía pues no entrar en boxes en esta vuelta 18. Hamilton, después de haber perdido posición con Carlos, pues ha aprovechado que su coche calienta mejor los neumáticos y que tenía un poquito más de ritmo, y finalmente, una vuelta más tarde, después de haberse acercado lo suficiente a Carlos, pues ha sido capaz de adelantar. Aquí hay una polémica de las clásicas que tenemos últimamente en Fórmula 1. El piloto inglés ha adelantado al español, ha sido demasiado agresivo. Carlos pide por radio pues que Hamilton le ha echado le ha llegado a tocar, que le ha echado del circuito y que debería devolverle la posición. Y nada, el incidente se anota. Y nada, pues hemos estado un par de vueltas hasta que se ha dicho que aquí no había nada, que era un lance de carrera, y que, lo que no está escrito, pero que ya prácticamente todos nos intuimos, es el piloto británico prevalece sobre cualquier otro piloto. Prácticamente es lo que está pasando siempre con estas acciones, y que aquí pues se ha quedado sin más en una acción de carrera, ¿no? Por delante de estos pilotos, Norris y Leclerc siguen todavía sin parar. Lo hacen en la vuelta 23. Si hubiese un safety car ahí habrían podido aprovechar, pero realmente pues eso, Lando Norris sale, pierde posición con Carlos Sainz. Leclerc, que es el siguiente en parar, también sale muy por detrás de Carlos Sainz, por delante de Gasly con el Alpine. Y aquí la historia es ver cuánto tarda Norris en recortarle los 2 segundos a los que ha salido de Carlos Sainz y volver a recuperar la posición. No ha tardado mucho, 3 vueltas le ha costado al piloto de McLaren adelantar a Carlos Sainz, lo mismo que más o menos le ha costado también a Leclerc el pasar a Pierre Gasly, ¿no? Que era el piloto que tenían por delante cuando ha salido de boxes. Ya mediados, digamos, de la carrera, teníamos a Verstappen con la carrera relativamente controlada, ya digamos con las posiciones recuperadas después de la parada de todos los pilotos que iban por arriba, con 6 segundos de ventaja el piloto holandés sobre George Russell, que es el segundo. Y mientras tanto, pues Norris intentando
recuperar más posiciones. Ahora el piloto que tiene por delante es Hamilton, que se está defendiendo bastante bien y que le está prestando batalla a su compatriota. Con respecto a los pilotos de delante, en esta parte de carrera Carlos Sainz está perdiendo algo de tiempo, está prácticamente a 4 segundos, cuando antes de las paradas pues estaba bastante más pegado. Y la verdad es que el ritmo por delante es mayor. Lando Norris ahora, una vuelta más tarde, sí que ha sido capaz de adelantar a Hamilton y se coloca prácticamente a 1 segundo del segundo clasificado, que es George Russell. Y nada, seguimos un poco con esa tónica de hacer un poco la goma. Carlos Sainz ahora pues sí se acerca a Hamilton, que ya no tiene a George Russell presionando. Y por detrás también Charles Leclerc se acerca a su compañero de equipo con unos neumáticos algo más nuevos que los del piloto español y con algo más de ritmo de carrera. La batalla prácticamente ya es de británicos. Tenemos a Norris atacando a Russell. La verdad es que han dado media vuelta al circuito adelantándose el uno al otro sin levantar el pie lo más mínimo para darle ventaja al rival y al final Lando Norris ha conseguido ponerse en segunda posición, ya ha sobrepasado a los dos pilotos de Mercedes y se encuentra a unos 9-10 segundos de Verstappen para hacer, digamos, la última parte de la parte final de la carrera e intentar pues ya no quedarse en segunda posición, sino conseguir alcanzar el podio. En la vuelta 37 empezamos de nuevo con las paradas en boxes. Entran nuevamente George Russell y Carlos Sainz. Ambos ponen neumático duro hasta el final de la carrera. Por delante, Norris sigue recortando algo de tiempo a Max Verstappen, pero bueno, poco a poco se va reduciendo hasta una distancia que luego será un poquito más irrecuperable, que son unos 5 segundos. Todavía aquí tenemos a estos pilotos sin cambiar neumáticos, van cambiando por detrás. Hamilton pues entra en boxes cuando faltan prácticamente 22 vueltas, sale justo por detrás de Carlos Sainz a unos 2 segundos, pero con el neumático blando. Recordamos que Sainz había puesto neumático duro, con lo cual aquí puede haber una mejor estrategia para Hamilton hacia el final de la carrera. Después ha parado también Verstappen, también neumáticos blandos, sale por detrás de Leclerc y aquí es donde, digamos, se decide un poco la carrera y se ven un poco las estrategias. Desde el box de de McLaren, informan a Lando Norris de que Verstappen ha parado, que es la oportunidad y que ahora lo que tiene que hacer que es tirar y ganar todo el espacio posible para hacer su parada. Seguimos con británicos, otra vez Hamilton, que había salido por detrás de Carlos Sainz tras el cambio, pues ha tenido que recuperar la posición con el español sin demasiado problema, neumático más joven y más blando, con lo cual el piloto británico no ha tenido problemas al adelantar a Carlos Sainz. Ha sido la vuelta 48 ya cuando ha entrado Lando Norris a boxes. Ha tardado 4 vueltas más que Verstappen. Pone neumáticos blandos, sale por delante de los dos Mercedes y con algo de diferencia con Verstappen. Verstappen está por delante unos 8 segundos, pero bueno, parece que Lando Norris tiene muy buen ritmo. De los últimos que quedaban por parar ha sido Charles Leclerc, ha salido justo detrás de su compañero de equipo a unos 7 segundos, pero con unos neumáticos bastante más nuevos y además con neumático blando, con lo cual es de esperar que en este último tramo de la carrera Charles Leclerc pase a Carlos y que sea pues otra de las posiciones que pueda perder el español. Otro duelo de pilotos del mismo equipo es el que tienen entre Hamilton y George Russell, que después de la parada pues Hamilton salía por detrás de
de Carlos Sainz y de su compañero de equipo, de George Russell, y aquí, bueno, pues veíamos como Hamilton intentaba acercarse lo suficiente a Russell como para recuperar la posición en pista. Nada, poco a poco, para finalizar un poco la última parte de la carrera, Lando Norris ha ido recortando tiempo con Max Verstappen. Hamilton finalmente también adelanta a su compañero, a George Russell, que no se lo ha puesto fácil, pero bueno, ahí están. En Red Bull empiezan a pedir a Max Verstappen que para finalizar la carrera que apriete, ya que Lando Norris va a muy buen ritmo. Otra de compañeros de equipo es la del equipo Ferrari, con Charles Leclerc ya en posición, en distancia de DRS con Carlos, que le deja pasar, ya que bueno, tiene un neumático mucho más joven, mucho más rápido y podría presentar algo de batalla a los Mercedes que Carlos Sainz no puede hacer. Y finalizando la carrera ya últimas vueltas con Max Verstappen manteniendo a raya a Lando Norris, se hace un poco la goma en esos 5 segundos de diferencia que había. Por detrás Leclerc apretando para intentar llegar hasta George Russell. Y nada, finalizamos prácticamente las últimas vueltas de carrera con Norris a prácticamente la misma distancia de Verstappen, entre 3 segundos y medio y 5 segundos. Y nada, no es capaz de recortárselos al final de la carrera y Max Verstappen entra en primera posición, un gran premio que le ha costado, entre comillas, ganar. Se lo han puesto más difícil que de costumbre. Por detrás de él entra Lando Norris a prácticamente 2 segundos. Tercero y cuarto son Lewis Hamilton y George Russell. En quinta posición, prácticamente pegado a George Russell, llega Charles Leclerc. Por detrás de ellos entra Carlos Sainz en sexta posición. Séptimo es Oscar Piastri, una carrera algo más discreta que la de su compañero de equipo. Octavo es Checo Pérez, que entra prácticamente un minuto de Verstappen. Desde luego el rendimiento del Red Bull no parece para nada el mismo el de Verstappen que el de Checo Pérez. Y cerrando el top 10 llegan los dos Alpine, tanto noveno, que es Pierre Gasly, como décimo, Esteban Ocon. A partir de aquí, pues un décimo ha sido Nico Hülkenberg, décimo segundo ha sido Fernando Alonso, décimo tercero Guan Yu Zhou, décimo cuarto ha sido Lance Stroll, décimo quinto Daniel Ricciardo, décimo sexto Valtteri Bottas, décimo séptimo Kevin Magnussen, décimo octavo Alexander Albon, décimo noveno Yuki Tsunoda y vigésimo ha sido Logan Sargent. En esta carrera no hemos tenido abandonos, pero sí que hemos tenido pues estos pilotos que han sido doblados a partir de Fernando Alonso y Logan Sargent incluso en 2 ocasiones. Bueno, pues como os decía antes, yo para mí esta carrera la debería haber ganado Norris, porque era el que lleva el coche más rápido, pero esos incontables han hecho que la gane Verstappen porque Red Bull funciona mejor. Verstappen no comete errores, el equipo estratégicamente pues no comete errores, no suele cometerlos, hacen unas paradas en boxes muy rápidas. Aquí Verstappen creo que llegaron a hacer una de 1,9 y en cambio Norris pues lo adelantan en la salida. Es cierto que empieza a no ser rentable hacer la pole aquí en Cataluña en los últimos tiempos, pero Norris pierde la primera posición y ya no es que se te cuele uno, es que se le colaron dos. Después la estrategia pues no fue la ideal, o sea, sí que montaron blando, medio blando, que al final fue la estrategia más rentable, pero los tiempos en los cuales lo montó Norris, a diferencia de Verstappen, yo creo que no fueron los más adecuados, pero bueno, así lo decidió McLaren y bueno, como la cosa está muy igualada y tal, pues Verstappen
básicamente ganó la carrera, como se lo dijo el ingeniero de pista al principio de la misma, ¿no? Adelantando a Norris, y a partir de ahí iba a ser muy difícil que se hubiera superado como finalmente sucedió, que no lo superaron, ¿no? Una lástima porque ya digo, yo creo que ya van siendo que 2, 3 carreras donde McLaren tiene el mejor coche y, pues no se ha materializado en victoria para ellos, ¿no? Y después Mercedes, pues ha mejorado, pero aún no están al mismo paso que McLaren, en concreto Norris, y Red Bull, en concreto Verstappen. Pero bueno, andan cerca y aquí Russell hizo la mejor salida de la temporada, pero bueno, le duró poco, porque bueno, el coche aún no está, pero poco a poco. Pero bueno, Norris, o sea, Norris, Hamilton, pues sí que, a diferencia de otros, pues Hamilton sí que Mercedes optó por la mejor estrategia, blando, medio blando, en cambio Russell fue blando, medio duro. Y bueno, pues era mejor la otra, la que eligió Hamilton, y finalmente Hamilton se impuso a, a Russell, ¿no? Pero ahí están muy bien posicionados y yendo hacia arriba Mercedes, ¿no? Y después en el caso de Ferrari, que quedaron por detrás de los Mercedes, pues no sé, iba a decir lío en Ferrari interno, yo creo que no da para tanto, pero bueno, lo tienen que solucionar, ¿no? O sea, no puede ser de que se manden indirectas de ¿qué pasa? Ha habido un toque, eh, mm, lo paso, no lo paso, y después al acabar la carrera Leclerc, bueno, es que Carlos ha sido demasiado agresivo, y Carlos contesta, guau, que se deje de quejar, que siempre se está quejando, que lo diga Carlos, que es uno de los pilotos que da la impresión que más se queja, pues no deja de ser curioso, pero, o sea, aquí el jefe de equipo no les puede decir, mira, yo creo que gozan demasiada libertad, ¿no? Yo lo acata, mira, va mejor como después ha avanzado la carrera, y evidentemente la mejor estrategia se la pasaron a Leclerc y Sainz le dijeron, mira, que pase Leclerc, ¿no? Pero estas cosas es que al final se pierde tiempo, ¿no? Y Leclerc se quedó a qué, a muy poco de... Llegó pisándole los talones a, a Russell, ¿no? O sea, muy cerquita, medio Pero también por segundo. el tema de neumáticos, Sí, ¿eh? Es que pero es en esta que carrera la estrategia fue importante. si Ferrari hubiera optimizado el trabajo entre ellos, pues, a ver, no digo que Leclerc quedara por delante de Russell, pero no sé, al menos tener una intentona de meterle el coche o una cosa así, igual se pudiera haber dado, no sé. O haber forzado a Mercedes a hacer otro tipo de estrategia que ya no es que ayudara a Leclerc, también de paso al forzarlo ayudara a Carlos, no sé, pero Ferrari en este juego, o sea, sus propios rivales son ellos, en parte, ¿no? Y claro, es que al final, en este, tal como está a día de hoy, tienes que clavarlo. Y Ferrari no está clavando. Y le están viniendo McLaren, Mercedes y como se despiste, hasta Alpine, ¿no? Hasta Alpine. Y poquito más comentar, ¿no? Y, iba a comentar lo de Aston Martin con qué pasó con Stroll, pero como ya lo comenté antes, pero básicamente esto, ¿no? A mí me gustó mucho la carrera, lo comentaba antes, los adelantamientos estos que eran trabajados, no facilones, y me lo pasé bien. Teniendo en cuenta en el escenario donde estamos, pues me gustó. Poco más que añadir por mi parte. Me dio mucha pena la mala salida de Norris. Me hubiera gustado ver qué hubiese ocurrido si llega a haber conservado esa primera posición. De todas maneras, me da la sensación de que Verstappen en esas primeras vueltas iba iba bien, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Sabía que la carrera estaba en esas vueltas, porque después, como se quedara detrás, le Claro, iba a es que ese es pasar el mal. rollo. Si Norris llega a haberse mantenido,
pues a lo mejor estábamos hablando de otro resultado diferente y hubiese molado. Hubiese molado, pues, justo lo que decías al principio, ¿no? Mola que que en este circuito todos, el orden inicial se varíe con respecto al final de carrera, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos un poco aburridos de que gane Verstappen, pues hubiera estado entretenido. Y luego, por lo demás, tanto Ferrari como Mercedes utilizaron dos estrategias diferentes con sus pilotos y se vio claramente que la mejor de ellas era la de guardarse o sea, lo de la segunda parada, estirarla lo más posible y a partir de ahí cambiar a neumático blando. Y eso fue lo que les lastró, tanto a Russell como a Sainz. De Russell destaco la pelea que tuvo con Norris. Con un coche inferior se defendió muy bien. Se adelantaron uno al otro un par de veces. Y bueno, Norris digamos que adelantó 2 veces a Russell en pocas vueltas, pero Russell también se la devolvió. Y hacer eso en este circuito me parece de bastante mérito. Por una vez, además, Russell, entre comillas, no se puso nervioso y no acabó haciendo una pifia en estas circunstancias. También es cierto que digamos que lo que no estaba haciendo era atacar, sino más bien defenderse. Y normalmente las pifias las comete cuando ataca, no cuando defiende. Pero vamos, perfecto. O sea, súper plásticas en este circuito ver esas maniobras, ¿no?, que tuvieron. Y yo creo que fue un regalo para todos el comprobar que en este circuito también se pueden dar este tipo de circunstancias. A mí que Alpine haya quedado el mejor del resto me parece bien, o sea, me parece bien en el sentido de que yo creo que Alpine, independientemente de los dirigentes o de quién los está dirigiendo, cómo los está dirigiendo y las batallitas internas que puedan tener, me apetece que sea un equipo por historia, ¿no? Y eso, bueno, sobre todo eso, por historia. Además hasta, al menos por ahora, sigue siendo también un equipo motorista, es decir, un equipo yo me lo guiso, yo me lo como, de hacerse todo, de no depender de nadie, aunque vaya a cambiar. Y que lo mismo me gustaría de otros equipos como Williams, ¿no? Williams, la verdad es que sí que fue un poco una decepción en esta carrera. Y poco más. No sé, de Aston Martin, decir simplemente de Fernando Alonso, pues eso, o sea que su carrera fue de menos a más, fue de conservar al principio y después, al menos, yo que suelo seguir la carrera viendo entre otras la onboard de Fernando Alonso, pues también muchas veces me entretengo, ¿no? Y viendo cuál es la carrera que va haciendo y al final, pues bueno, aún tuvo también unos cuantos adelantamientos, ¿no? Con lo cual no llegó a los puntos, pero en fin, es diferente, ¿no? Ver una carrera de Fernando en la que lo que está haciendo es ver qué es lo que hay delante, cuando generalmente esta temporada lo que se pasa es la mitad de la carrera mirando por el retrovisor defendiéndose, ¿no? Y en ese sentido, aunque no haya llegado a los puntos, obviamente el resultado es peor, pero sí que es un poco más entretenido de ver para los que somos fans suyos. Y no se me ocurre nada más. Hülkenberg otra vez bastante bien, sobre todo comparado con Magnussen. Magnussen que lo sancionaron por una salida falsa, ¿no? O sea, bueno, por un falso inicio, que Sí, me quedé con curiosidad de verlo, de sí, por qué sí. unas O veces... sea, pues claro, es que comparado con algunas pifias principio de temporada, como aquella historia, no sé si os acordáis de Pérez y tal, claro, dices, tal, pero sí que se ve que mm, hay movimiento. Es muy poco y tal, pero hay movimiento. Y el propio Pero Magnussen, repitieron durante la carrera, la creo, salida. yo la vi, no sé, ahora no me acuerdo si la repitieron, creo que no.
pero yo la vi Yo juraría que no, después. es que además la estoy viendo ahora otra vez repetida Yo en creo estos que no, momentos no, y no la no. repitieron, pero la vi después en un resumen o no sé dónde que la vi. Ya digo que se adelanta y después al acabar la carrera reconoce que sí, mira, me adelanté, me sancionaron y pista. Lo que no sé es si le pusieron puntos, porque ya sabemos que Magnussen está ahí a punto de perderse. Pero por eso no le caerán puntos. Imagino, bueno, en teoría han introducido toda esta historia, a la mínima que tal, te cascan puntos, ¿no? Pero claro, como en el caso de Magnussen, pues está casi en las Lleva un par de últimas. carreras más tranquilito Sí, también. eso es cierto, es Se cierto. nota que está ahí la amenaza. Pero, pero claro, no, mira, no le pusieron puntos. Pero yo creo que no le pusieron puntos porque saben que está a 2 de tal. Si llega a tener un puntillo, le pone. O sea, son estas cosas que fastidian porque dices, o sea, es también como lo de Carlos y Hamilton, que lo comparaba con lo de él mismo y Piastri en Miami. Yo para mí, en lo de Hamilton y Carlos aquí en España, no hay nada, pero entiendo en parte la queja de Carlos porque aquí se ve que se tiene en cuenta lo que pasa después. O sea, en el caso de Miami, Carlos le jodió, con perdón, el alerón delantero a Piastri y aquí no le jodió nada a Hamilton a Carlos. Pero si le hubiera jodido algo, igual se que hubieran sancionado a Hamilton. Con lo cual, sé que no deberían, pero sé que se tienen en cuenta las consecuencias y fastidia un poco, pero yo en este caso en concreto, mm, lo veo que sí, es apretado, pero no hay nada en lo de Carlos y Hamilton. Yo sinceramente creo que, o sea, como mínimo le deberían haber dicho a Hamilton que le tenía que devolver la posición. O sea, lo tengo clarísimo. Porque es que puedo estar de acuerdo contigo en que es, ¿cómo se dice? Incidente de carrera. Pero bueno, si es incidente de carrera, que es incidente de carrera en todos los casos. Ya, eso es lo que fastidia, sí. Y entonces, pues, pero en fin, prefiero no entrar demasiado porque, bueno, esta carrera tampoco es que haya sido especialmente sangrante, ¿no? Como en otras, lo de las decisiones. Entonces, pues mira, si en una nos lo podemos olvidar, pero vamos, que siga habiendo diferencias de criterio. Y te corté, perdón. No iba a decir nada más, simplemente eso, ¿no? Que, o sea, yo no le pondría nada, pero claro, si ves los antecedentes de otras carreras, dices lo que dices tú, o sea, no hay para mucho, pero claro, es que si en Australia sancionaste a Alonso por una acción fantasma, claro, abres a que esto sea la selva, ¿no? Y al final lo de Alonso se está quedando como se suponía en el asterisco, ¿no? La excepción de Conste que, todo. bueno, al menos en esta también hay que reconocer que, dada la superioridad que tenía Mercedes con respecto a Ferrari en esta carrera, daba un poco igual, ¿eh? O sea, Sí, lo iba quiero a acabar decir, no adelantando. varió, no es una decisión que haya variado el rumbo de la carrera. Es más, o sea, ni siquiera. O sea, es que igual en la siguiente vuelta ya lo adelantaba otra vez. O sea, Sí, vaya, que no. seguramente sí. Pero eh, ya con respecto a Ferrari, tanto Leclerc como Sainz, hostia, dejaros de quejar, joder, tanto Leclerc como Carlos. O sea, vale, que Bueno, te fastidie. yo eso no se lo critico, sobre todo por la radio. Les criticaría más que después, y sobre todo cuando es con respecto a otros pilotos. Entre ellos, les diría, mira, mejor estad callados y lo habláis una vez que lleguéis al box, ¿no? En la reunión de después de la carrera. Pero con respecto al resto de pilotos, no se lo critico porque es que es lo que hacen absolutamente todos. Ya, supongo que sí, pero como al final estos son los que suelen salir más en la radio y ponerse en la retransmisión, pues son, o sea, yo a Sargent y a Albon, por ejemplo, apenas los escucho, o sea, porque pocas veces Pero los ¿por qué no pinchan, los pinchan? porque no Estoy los pinchan, convencido. claro, pero también se deben quejar, no digo que no, pero claro, pero eh, estoy contigo que
en el fragor de la batalla, vale, pero después al acabar la carrera, esas declaraciones de, por ejemplo, Leclerc diciendo, bueno, claro, es que entiendo que Carlos, que está en este momento de su carrera, que tiene que pelear por un hueco, es como la puntilla de yo me he quedado en Ferrari y tú te vas, ¿sabes? O sea, mm, y después Carlos diciendo, mira, que deje de quejarse, que parece un pijo aquí, tío, que ocurre más. O sea, dices, no, se llevan bien y tal. Yo esas declaraciones esas sí que no las oí. O sea, estoy interpretando yo porque evidentemente no, ni Carlos dijo que era un pijo, ni No, Leclerc o sea, que me da, refiero, no es que no oyese eso, sino, o sea, que directamente no escuché, o sea, no escuché sí, declaraciones. Después de carrera no escuché ninguna entrevista. sí, son estas que dices, a ver, tío, no te podrá gustar la actitud de uno tal, pero se habla internamente y se resuelve, no sé. Eh, Deja entrever que el mandamás de Ferrari, pues, o da libertad o no está, no sé, qué deja hacer a los pilotos, que no sé si es bueno o malo. En el caso de Ferrari, dejar hacer demasiado, ¿no? En fin. Y bueno, esto fue un poco el Gran Premio de España. Ya digo que a mí me gustó. No sabemos cuánto va a durar o sea, el Gran Premio aquí en este circuito. Sabemos que tiene contrato por lo menos el próximo año, pero a partir de ahí no sabemos cuánto va a seguir. Yo imagino que va a seguir, porque han hecho una inversión del copón en la historia esta VIP. Se han gastado no sé cuántos millones de euros para construir el puentecite este VIP en la recta de atrás. Yo imagino que se han gastado esa millonada con intención de que les van a dar más años, pero sería un palo que los dejaran fuera, ¿no? Después de gastar un pastizal para tener más zonas VIPs, que es precisamente lo que está buscando mayoritariamente la Fórmula 1, ¿no? Pero veo que los cambios de reglamento y tal, el cambio de trazado también eliminando la chicane en el último sector, veo que, bueno, o sea, no es el escenario ideal, pero bueno, no, se está consiguiendo un compromiso decente para lo que es el trazado. Bueno, y nada, con lo que hemos comentado, vamos a recordar clasificaciones, cómo están. Nos vamos primero a la clasificación de pilotos, donde Max Verstappen lidera con 219 puntos. El segundo clasificado es Lando Norris con 150. Tercero es Charles Leclerc con 148. Un poco más alejado está Carlos Sainz, que es cuarto con 116 puntos. Quinto es Checo Pérez con 111. Sexto es Oscar Piastri con 87. Séptimo, George Russell con 81. Octavo, Lewis Hamilton con 70. Noveno, viene Fernando Alonso con 41 puntos. Yuki Tsunoda es décimo con 19. Un décimo es Lance Stroll con 17 puntos. Décimo segundo es Dani Ricciardo con 9. Décimo tercero, Oliver Berman con 6. Los mismos que tiene Nico Hülkenberg, que es décimo cuarto. Décimo quinto es Pierre Gasly con 5 puntos. Décimo sexto, Esteban Ocon con 3 puntos. Décimo séptimo, Alex Albon con 2 puntos. Décimo octavo, Kevin Magnussen con 1 punto. Y Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas y Logan Sargent, que no han puntuado todavía esta temporada. En cuanto a constructores, tenemos en primera posición a Red Bull con 330 puntos, con 270. Tercero es McLaren con 237. Cuarto es Mercedes con 151. Quinto, Aston Martin con 58 puntos. Sexto es RB con 28. Séptimo es Alpine con 8 puntos. Octavo es Haas con 7. Noveno es Williams con 2. Y Sauber es décimo y todavía no ha puntuado en lo que llevamos de temporada. Y otra clasificación que también está interesante, Juan, es la de la porra. Pues sí, porque con estas carreras en las que no son tan predecibles como las anteriores, hemos vuelto a una nueva jornada en la que nadie ha llegado a los 200 puntos. Los mejores han sido Lord con 196, Toño Biciclo con 181 y Manuel con 174.
seguidos de What the Fuck, Alf, Tony, Apelando, Verdugo 789, Peque Racing y Stuzo. Lo que deja una clasificación general encabezada una semana más por Toño Biciclo, que ya supera los 1.500 puntos, tiene 1.514. Segundo está Lord con 1.487, muy cerquita What the Fuck en tercera posición con 1.480. Un pequeño salto y está Tony en el cuarto puesto con 1.451, seguido de Peque Racing, Apelando, Alf, Manuel, Chodaboy y Barbeliz, que hace el 10º puesto. Con respecto a la regularidad, en esta carrera las posiciones las mismas, primero Lord, segundo Toño Biciclo y tercero Manuel. Y en la general sí también está encabezada por Toño Biciclo, en este caso con 69 puntos, seguido por What the Fuck con 60 y tercero es Lord con 57. Cuarto Apelando, quinto Manuel, sexto Tony, séptimo Peque Racing, octavo Dani, novenos están Jan Bedel y Stuzo Cub empatados. Con respecto a la porra del Gran Premio de Austria, bueno, ahora avisaremos de los horarios, ¿no? Pero sabéis que ya están disponibles los formularios en el momento, o sea, ahora mismo está ya, cuando estamos grabando ya están ahí disponibles. Tenéis los enlaces, como siempre, en la web y a través del grupo de Telegram. Serán válidos todos aquellos que enviéis antes de las 4 de la tarde del próximo sábado, que será día 29 de junio. Y como has adelantado, bueno, tenemos el Gran Premio de Austria y Emma, volvemos a tener una carrera al sprint. Sí, vuelven las sprint, con lo cual, pues atentos porque cambia un poco la fisonomía del fin de semana. Los primeros libres serán a las 12:30, esto el viernes. La clasificación sprint será a las 4:30 del viernes. El sábado el sprint será a las 12, la clasificación a las 4 de la tarde y el domingo la carrera a las 3. Todo esto en horario peninsular de España, 1 hora menos en Canarias. En cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí su gama más blanda, C3, C4, C5. Atentos porque por lo que he visto va a hacer un calor importante en el circuito, al menos viernes y sábado. De cara a carrera dicen que igual hay posibilidad de tormentas, pero va a seguir haciendo un calor importante y ya sabemos que cuando hay calor en un ambiente así alpino, pues las sensaciones son que te mueres, ¿no? Y en cuanto a zonas de DRS, pues aquí Austria tiene 3 zonas de DRS, ¿no? Prácticamente el circuito podría ser zona de DRS, pero lo definen en 3 zonas, que son la línea de llegada o de empezar el circuito. Después, entre la 1 y la 3 hay otra zona de DRS y después entre la 3 y la 4 otra zona de DRS, cada una de ellas con puntos de detención individual para estas 3. Muy bien, pues nada, veremos qué nos depara la carrera de este fin de semana, en la que, bueno, como dice Emma, podemos tener mucho calor, pero es que además hay esa posibilidad de algún chubasco y veremos cómo influye en la pista. No sé si queréis añadir alguna cosa más o vamos cerrando ya este episodio. Qué entretenida la carrera. Es que justo antes de ponernos a grabar, Emma nos pasó de forma privada, ¿no? ¿Qué había pasado en el Gran Premio de Austria en 1999? Qué carrera más entretenida y sobre todo qué verde era el circuito. Sí, sí. No sé si lo viste, Dani, el vídeo. No tuve ocasión, pero bueno. Visto que te ha gustado, habrá que echarle también un ojo. Con victoria inesperada. Es impactante porque ves ese vídeo y dices, esto es un campo donde decidieron hacer un circuito. Y ahora lo ves ahora y dices, ahora es un asfalto donde pusieron parches de césped. No tanto, porque aquí en Austria pues aún hay verde, pero un poco te da esa sensación, ¿no? Sí, antes era casi eso, lo que dices, un prado en el que asfaltan lo justo para correr. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando ya este capítulo. Yo, como siempre, quiero agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más. Y os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar
formas de contacto, redes sociales, enlaces a la porra y, bueno, como es obvio también, los episodios del podcast. De todas formas, ahora tanto Juan como Emma nos van a recordar cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Yo os emplazo a la próxima semana cuando grabemos el post de esta carrera y el previo de Gran Bretaña, que creo que coincide el siguiente fin de semana. Tenemos 3 grandes premios enlazados. Y nada, me despido de vosotros, un saludo y hasta la próxima semana. Yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter como @desdeboxes o si no en Mastodon. Somos @desdeboxes, @mastodon.social. Por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y recordad todos aquellos de vosotros y de vosotras que grabéis podcast que si nos enviáis una promo, si tenéis promo de vuestros podcasts y nos las enviáis, pues podremos aprovechar para ponerlas. En vez de poner promos random, pues alguna de nuestros oyentes estaría muy bien. Y nada, eso. La semana que viene volvemos. Ojalá que estén José y Ger. Un abrazo a los dos y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Chao, chao. Es que estuve toda la... O sea, bueno, buena parte de la grabación, cada vez que hablabas tú, o sea, subiendo, bajando el volumen de los auriculares. ¿Pero fue por algo? O sea, ¿cambiaste algo? No, O... no. De hecho, ahora tengo el micro, o sea, todo lo bueno. Ujú. Y le subí y Pasa, tal. pasa calor, se mueve. Sí, me muevo, puede ser eso. Sí.